Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 185. Los textos para hoy son Primera de Crónicas capítulo 25, Proverbios capítulo 16 versículos del 1 al 16 y Carta a los Romanos capítulo 3. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 185. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el momento para pedir la gracia del Espíritu Santo. No queremos recibir esta palabra con descuido, con distracción, con superficialidad o con desobediencia. El Espíritu Santo vencerá estos obstáculos y hará que la palabra se instaure en nuestros corazones con todo su poder y con toda su bendición. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 25. David y los jefes del ejército separaron para el servicio del culto a los hijos de Asaf, de Emán y de Yedutún, los cuales profetizaban, acompañándose con cítaras, arpas y címbalos. La lista de los encargados de este servicio es la siguiente. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarelá, hijos de Asaf. Estos estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba conforme a las órdenes del rey. De Yedutún, los hijos de Yedutún, a saber, Gedalías, Serí, Isaías, Hasabías, Matitías y Simei, 6 en total. Estos estaban bajo la dirección de su padre Yedutún, el cual profetizaba al son de la cítara, para celebrar y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Emán, a saber, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romantí Eser, y Osbecasá, Amalotí, Otir y Mahasiot. Todos estos eran los hijos de Emán, el vidente del rey en los asuntos referentes a Dios. Para exaltar su poder, Dios había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor, al son de címbalos, arpas y cítaras, al servicio de la casa de Dios, siguiendo las indicaciones del rey, de Asaf, de Yedutún y de Emán. Eran 288 en total, contando a sus hermanos, todos los cuales habían sido instruidos y eran expertos en el canto del Señor. Se sortearon los turnos para el servicio, tanto del grande como del pequeño, del maestro como del discípulo. La primera suerte recayó sobre el asafita José, la segunda sobre Gedalías con sus hijos y hermanos, 12 en total, la tercera sobre Zacur con sus hijos y hermanos, 12 en total, la cuarta sobre Isrí con sus hijos y hermanos, 12 en total, la quinta sobre Netanías con sus hijos y hermanos, 12 en total, la sexta sobre Buquías con sus hijos y hermanos, 12 en total, la séptima sobre Yesarelá con sus hijos y hermanos, 12 en total, la octava sobre Isaías con sus hijos y hermanos, 12 en total, la novena sobre Metanías con sus hijos y hermanos, 12 en total, la décima sobre Simei con sus hijos y hermanos, 12 en total, la undécima sobre Asarel con sus hijos y hermanos, 12 en total, la undécima sobre Hasabías con sus hijos y hermanos, 12 en total,
La 13ª sobre Subael con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 14ª sobre Matitías con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 15ª sobre Hieremot con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 16ª sobre Hananías con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 17ª sobre Yosbe-Casá con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 18ª sobre Hananí con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 19ª sobre Malotí con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 20ª sobre Eliatá con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 21ª sobre Otir con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 22ª sobre Gidaltí con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 23ª sobre Mahasiot con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 24ª sobre Romantí Eser con sus hijos y hermanos, 12 en total. Los grupos de porteros fueron los siguientes. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, uno de los hijos de Ebiasaf. Los hijos de Meselemías fueron el primogénito Zacarías, el segundo Yediael, el tercero Zebadías, el cuarto Yatniel, el quinto Elam, el sexto Yehohanam y el séptimo Eliehoenai. Los hijos de Obededom, el primogénito Semaías, el segundo Yehozabad, el tercero Ioaj, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar y el octavo Peuletai. Dios en efecto lo había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos que tuvieron autoridad sobre sus familias porque eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, Eliú y Semaquías, hombres valientes. Todos estos fueron hijos de Obededom. Ellos, sus hijos y sus hermanos, eran hombres de gran valor y aptitud para el servicio. Eran 62 en total. Meselemías tuvo hijos y hermanos, eran en total 18 hombres valientes. Josá, de los hijos de Merari, tuvo hijos. El principal de ellos fue Simri, porque, aunque no era el primogénito, su padre lo constituyó jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Los hijos de Josá fueron 13 en total. Los jefes de estos grupos de porteros, lo mismo que sus hermanos, tenían a su cargo la custodia de la casa del Señor. Se echaron suertes para cada puerta entre todas las familias, tanto las pequeñas como las principales. La puerta oriental le tocó en suerte a Selemías. Después sortearon la puerta del norte, y ésta le tocó en suerte a su hijo Zacarías, que era prudente consejero. A Obededom le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. A Supim y a Josá les tocó el lado occidental, con la puerta de Salequet en el camino de la subida. Las guardias estaban dispuestas de esta manera. En la puerta oriental había 6 levitas por día, en la del norte 4 por día, en la del sur 4 por día, en los almacenes 2 y 2. En el parvar al oeste había 4 para la subida y 2 para el parvar. Estos eran los grupos de los porteros de los hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Los levitas, sus hermanos, que estaban encargados de los tesoros de la casa de Dios y de los depósitos de las cosas sagradas, eran los siguientes. Los hijos de Ladán, descendientes de Gersón por la línea de Ladán, tenían a los yehielitas como jefes de las familias de Ladán, el gersonita. Los hijos de Yehiel, Setán y su hermano Joel, eran los encargados de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas,
Isharitas, Hebronitas y Uzielitas. Subael, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor. Sus hermanos, por parte de Eliezer, fueron el hijo de Eliezer, Rehabías, el hijo de Rehabías, Isaías, el hijo de Isaías, Joram, el hijo de Joram, Sicri, el hijo de Sicri, Selomit. Selomit y sus hermanos estaban al frente de los tesoros de las ofrendas sagradas que habían sido dedicadas por el rey David, por los jefes de familias, por los jefes de 1000 y de 100 hombres y por otros oficiales del ejército. Ellos habían consagrado algo del botín de guerra para el sostenimiento de la casa del Señor. Y los que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Zeruyá, en una palabra, todas las cosas sagradas estaban bajo la custodia de Selomit y sus hermanos. De los Isharitas, Kenanías y sus hijos administraban como secretarios y jueces los asuntos de Israel. De los Hebronitas, Hasabías y sus hermanos, 1700 hombres valiosos, tenían a su cargo la administración de Israel al oeste del Jordán, en todos los asuntos referentes al Señor y al servicio del rey. El jefe de los Hebronitas era Ierías. En el año 40 del reinado de David se hicieron averiguaciones sobre las genealogías de los Hebronitas, y se encontró entre ellos a hombres valerosos en Iezer de Galaad. Los hermanos de Ierías, 2700 jefes de familia, hombres de gran valor, fueron puestos por el rey David al frente de los Rubenitas, de los Gaditas y de la mitad de la tribu de Manasés, en todos los asuntos referentes a Dios y al rey. El número de los israelitas, incluyendo los jefes de familia, los jefes de 1000 y 100 hombres, y los oficiales que servían al rey en lo referente a las divisiones que entraban y salían de servicio cada mes, a lo largo de todo el año, era de 24,000 hombres por cada división. Al frente de la primera división, la del primer mes, estaba Yasobam, hijo de Sabdiel. Su división tenía 24,000 hombres. Él pertenecía a la familia de Pérez y era el jefe de todos los oficiales del primer mes. Al frente de la división del segundo mes estaba Dodai, el Ajojita. Su división tenía 24,000 hombres. El jefe del tercer regimiento, el del tercer mes, era Benaías, hijo del sacerdote Ioiada. Su división tenía 24,000 hombres. Benaías era uno de los 30 guerreros y se hallaba al frente de ellos. En su división estaba también su hijo Amisabad. El cuarto, el del cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, y le sucedió su hijo Zebadías. Su división tenía 24,000 hombres. El quinto jefe, el del quinto mes, era Samut, el Israelita. Su división tenía 24,000 hombres. El sexto, el del sexto mes, era Irá, hijo de Iques, el Tecoita. Su división tenía 24,000 hombres. El séptimo, el del séptimo mes, era Geles, el Pelonita, de los descendientes de Efraín. Su división tenía 24,000 hombres. El octavo, el del octavo mes, era Sibecai, de Jusá, de los Argitas. Su división tenía 24,000 hombres. El noveno, el del noveno mes, era Abiezer, de Anatot, de los benjaminitas. Su división tenía 24,000 hombres. El décimo, el del décimo mes, era Maharai, de Netofá, de los Argitas. Su división tenía 24,000 hombres. El undécimo, el del undécimo mes, era Benaías, de Pireatón, de los descendientes de Efraín. Su división tenía 24,000 hombres. El duodécimo, el del duodécimo mes, era Heldai, de Netofá, de la estirpe de Otniel. Su división tenía 24,000 hombres. Los jefes que estaban al frente de las tribus de Israel fueron los siguientes: de Rubén, Eliezer, hijo de Sicri; de Simeón, Cefatías, hijo de Maacá; de Leví, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David;
De Issacar, Omri, hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Yerimot, hijo de Azariel. De los descendientes de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la mitad de la tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De Dan, Azarel, hijo de Jeroham. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque el Señor le había prometido que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Zeruía, había comenzado a hacer el censo, pero no lo terminó, porque a causa de él la ira del Señor se descargó sobre Israel. Por eso el resultado del censo no figura en el libro de las crónicas del rey David. Asmaved, hijo de Adiel, era el encargado de los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Usías, el encargado de los depósitos de los campos, de las ciudades, de los poblados y de las fortalezas. Esri, hijo de Kelub, el encargado de los agricultores que trabajaban las tierras. Simei, de Ramá, el encargado de las viñas. Sabdí, de Ramá, el encargado de las viñas. Sabdí, el sifmita, el encargado del producto de las viñas y de las bodegas. Baal-Hanán, de Geder, el encargado de los olivares y los sicomoros de la Céfela. Joás, el encargado de los depósitos de aceite. Sitrai, de Sarón, el encargado del ganado vacuno que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, el encargado del ganado vacuno de los valles. Obil, el ismaelita, el encargado de los camellos. Jecdeías, de Meronot, el encargado de las asnas. Y Iasís, de Agar, el encargado del ganado menor. Todos estos eran los encargados de los bienes que pertenecían al rey David. Y Jonatán, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Y Egiel, hijo de Iacmoni, era preceptor de los hijos del rey. Agitofel era consejero del rey. Husai el arquita era amigo del rey. Los sucesores de Agitofel fueron Jehoiada, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 16. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. El hombre piensa que todos sus caminos son puros, pero el Señor pesa los corazones. Encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. El Señor lo hizo todo con un fin, incluso al malvado, para el día nefasto. El corazón altanero es abominable para el Señor. Tarde o temprano no quedará impune. Por la bondad y la fidelidad se expían las faltas, y con el temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos. Más vale poco con justicia que abundantes ganancias con injusticia. El corazón del hombre se fija un trayecto, pero el Señor asegura sus pasos. Hay un oráculo en los labios del rey. Él no se equivoca cuando dicta sentencia. La báscula y las balanzas justas pertenecen al Señor, y son obra suya todas las pesas de la bolsa. El rey aborrece las malas acciones, porque un trono se afianza gracias a la justicia. Los labios justos gozan del favor del rey. Él ama al que habla con rectitud. El furor del rey es mensajero de muerte, pero un hombre sabio lo aplaca. Cuando el rostro del rey está radiante, hay vida, y su favor es como lluvia de primavera. Adquirir sabiduría vale más que el oro fino. Adquirir inteligencia es preferible a la plata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
De la carta a los Romanos, capítulo 3. ¿Cuál es entonces la superioridad del judío? ¿Y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Ante todo, Dios confió su palabra a los judíos. ¿Y qué importa que algunos no hayan creído? ¿Acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, porque, como dice la Escritura, serás reconocido como justo por lo que dices y triunfarás cuando seas juzgado. Ahora bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Dios será injusto, me expreso en términos humanos, al dar libre curso a su ira? De ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si con mi mentira la verdad de Dios sale ganando para gloria suya, ¿por qué todavía voy a ser condenado como pecador? ¿O debemos hacer el mal para que resulte el bien, como algunos calumniadores nos hacen decir? Estos sí merecen ser condenados. En definitiva, entonces, ¿somos o no superiores a los paganos? De ninguna manera. Porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Engañan con su lengua. Sus labios destilan veneno de víboras, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre, en sus caminos hay ruina y miseria, no conocen la senda de la paz. El temor de Dios no está ante sus ojos. Ahora bien, nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido solamente para los que están bajo la ley, a fin de que nadie pueda alegar inocencia, y todo el mundo sea reconocido culpable delante de Dios. Porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia. En el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos circuncidados como a los paganos incircuncisos. Entonces, ¿por medio de la fe anulamos la ley? Ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.